Licenciada, buen día. En esta presentación abordaré la tipología regional 2 y su esquema operativo. Esta tipología describe el esquema de lavado de dinero en el cual los fondos de origen ilícitos son indispensables en múltiples cuentas de terceros, conocidos como mulas financieras o testaferros. El dinero se deposita y se transfiere en montos fraccionados para evitar controles y dificultar su rastreo. Posteriormente, los recursos son movilizados entre varias cuentas y finalmente concentrados a una cuenta principal o en una cuenta de empresa fachada. El objetivo de este esquema es ocultar el origen ilícito de los fondos y darles apariencia de legalidad dentro del sistema financiero. Siguiente. En esta presentación abordaremos las etapas de lavado de dinero. Este esquema se desarrolla a través de las tres etapas de lavado de dinero. La primera es la colocación, donde los fondos ilícitos ingresan al sistema financiero mediante depósitos fraccionados o el uso de cuentas de terceros. La segunda etapa es la estratificación, que consiste en múltiples transferencias de movimientos entre cuentas para dificultar el seguimiento del origen del dinero. Y finalmente, la etapa de integración. Los recursos se incorporan en una economía formal mediante inversiones, compras o actividades comerciales, adquiriendo una apariencia legítima. Gracias. La tipología regional número 2 no se centra tanto en el mecanismo financiero específico, sino en las debilidades estructurales del sistema. Los grupos criminales aprovechan vacíos normativos, diferencias regulatorias entre países y deficiencia en la supervisión basada en riesgos. Especialmente, la crítica es la falta de transparencia sobre el beneficiario final, ya que permite ocultar la verdadera titularidad de los activos. En síntesis, el problema no es solo operativo, sino institucional. La siguiente, por favor. Las debilidades regulatorias no solo facilitan el lavado de dinero, sino que generan impactos sistemáticos, afectando la estabilidad financiera y la reputación del país. Por ello, la solución debe ser estructural, fortalecer la supervisión técnica, modernizar los sistemas de control, implementar registros transparentes de beneficiarios finales y mejorar la cooperación regional. La prevención efectiva no depende únicamente de leyes más estrictas, sino de instituciones sólidas y coordinadas. Basándonos en el informe oficial, analizaremos la tipología regional número 2, centrándonos exclusivamente en la operatividad de los instrumentos financieros que permiten este esquema. El informe destaca que el instrumento primario sigue siendo la cuenta bancaria tradicional, utilizada para la recepción de fondos fraccionados. Sin embargo, existe un giro evidente hacia la modernidad. Las billeteras electrónicas y las cuentas digitales son ahora protagonistas debido a su rapidez de apertura. Estos instrumentos funcionan como el primer punto de acceso, donde el flujo de fondos busca evadir los umbrales de reporte automático de forma ágil. Una vez que los fondos han sido bancarizados, el informe identifica herramientas claves para su expresión. Primero, las transferencias electrónicas inmediatas que permiten mover fondos entre múltiples cuentas en cuestión de segundos. En segundo punto, tenemos el uso de tarjeta de débito para retiros en cajeros automáticos, lo que transforma el saldo digital nuevamente en efectivo y finalmente la integración de activos virtuales como un instrumento de tránsito para movilizar el valor hacia jurisdicciones, operando fuera del control bancario convencional. En conclusión, el informe 2025 confirma que esta tipología se apoya en una arquitectura financiera híbrida. La clave no reside en un solo instrumento, sino en la operabilidad entre el sector bancario, las fintech y los activos virtuales. Esta convergencia de herramientas permite una velocidad de desplazamiento y una fragmentación de fondos que define el estándar actual de la movilización de capitales, donde la digitalización de los instrumentos es el eje central de la operatividad. Muchas gracias. A continuación veremos las red flags. En este caso, el lavado de dinero según el informe de la IBE 2025. Estos indicadores permiten identificar patrones, comportamientos inusuales que pueden alertar sobre posibles actividades ilícitas. En el 2025 se observó un aumento superior al 300% en los montos reportados como sospechosos. Solo entre enero y mayo se denunciaron más de 12.000 millones de quetzales, que es una suma bastante grande, ¿verdad?
Este crecimiento abrupto es un indicador clave porque muestra un mayor uso del sistema financiero por estructuras criminales y también una mejor detección. Siguiente, por favor. Se identificaron inconsistencias entre la actividad económica declarada y los movimientos reales, además de las de 1.300 personas estuvieron vinculadas a estructuras multicriminales, muchas actuando como testaferros o usando empresas de papel. Siguiente, por favor. Dentro de la tipología y la conclusión, se destacan prácticas como el fraccionamiento de depósitos, transferencias internacionales sin justificación y empresas pantalla. En conclusión, estas señales muestran una mayor justificación criminal y refuerzan la importancia del enfoque basado en riesgos. Gracias. A continuación vamos a hablar sobre el impacto en la banca tradicional. Primero tenemos el incremento del riesgo operativo y reputacional. Acá hablamos de mayor exposición a sanciones regulatorias, pérdida de confianza del público y daño a la imagen institucional. Como segundo punto tenemos el aumento en los costos de cumplimiento, como el fortalecimiento del KYC y la debida diligencia, implementación de monitoreo transaccional avanzado y mayor inversión en tecnología AML. Como tercer punto tenemos la presión regulatoria, la supervisión de en este caso, pues IBE, Superintendencia de Bancos, es más estricta, requerimientos de reportes más frecuentes a las entidades financieras o fintech, multas por fallas en controles internos de las organizaciones. Como cuarto punto tenemos el impacto financiero, que sería bloqueo de fondos o congelamiento de cuentas, pérdidas por fraudes vinculados e incremento en las provisiones por el riesgo. Como último punto, el riesgo por uso de mula accounts o cuentas mula, clientes utilizados como intermediarios, dificultad para detectar estructuras complejas. Siguiente, por favor. Del lado de la fintech, pues tenemos mayor vulnerabilidad inicial con procesos 100% digitales, onboardings remotos con un riesgo de identidad falsa, uso intensivo de wallets y pagos instantáneos. Con segundo punto, la explotación de vacíos regulatorios, la regulación menos madura en algunos países de Latinoamérica. Como tercer punto, tenemos el uso de tecnologías emergentes, la implementación de los criptoactivos, las plataformas P2Peer y las transferencias transfronterizas rápidas. Como cuarto punto, tenemos el riesgo reputacional acelerado, noticias negativas que impactan de forma significativa y pérdida inmediata de los usuarios. Como último punto, tenemos la oportunidad estratégica, implementación de RegTech, inteligencia artificial para la detección de fraudes temprana y modelos predictivos de riesgo. Muchas gracias. Bueno, llegamos a la comparación de las tipologías, o la tipología regional número 2 con las suscitadas en el 2023 y 2024. Al comparar la tipología regional número 2 con las detectadas en estos años, pues observamos el mismo patrón, que el mismo patrón se mantiene. Las organizaciones criminales continúan utilizando cuentas mulas para dispersar fondos, aplicando fraccionamiento digital para evitar alertas y recurren a empresas de fachada para justificar sus ingresos. Además, las transferencias internacionales y la conversión a criptomonedas siguen siendo mecanismos claves para ocultar la trazabilidad. En síntesis, el esquema sigue la misma lógica. Primero, dispersar el dinero ilícito, luego moverlo a múltiples veces y finalmente reconcentrarlo con la apariencia de legalidad. En la siguiente vamos a ver la evolución. Lo que sí cambia en el año 2023 y 2024 es la velocidad y la sofisticación tecnológica. Las fichas permiten aperturas digitales inmediatas, los pagos instantáneos reducen el tiempo de detección y las entidades sintetiza facilitan la creación masiva de cuentas. También vemos mayor interacción entre los wallets, plataformas y exchange, lo que convierte el riesgo en un fenómeno híbrido y sintético. Hoy el lavado ya no es solo bancario,
pues ya con lo que hemos visto, es digital, transaccional y altamente tecnológico. Por eso la respuesta debe ser preventiva, basada en riesgos y apoyada en tecnologías AML avanzadas. Muchas gracias. Ahora hablaremos del uso de la tecnología. El uso intensivo de la misma en un sistema financiero puede transformar las tipologías de lavado de dinero, alineándose con la tipología número 2 y también con los indicadores de riesgo establecidos por el Financial Action Task Force en materia de activos virtuales. Los criptoactivos ocupan un papel central, ya que permiten convertir dinero ilícito en activos digitales, transferir fondos entre jurisdicciones sin intermediarios tradicionales y realizar conversiones sucesivas hasta reintegrarlos como moneda financiera. Aunque la tecnología blockchain ofrece registros públicos, su estructura de pseudoanonimato y el uso de plataformas P2P facilitan la fragmentación de operaciones y dificultan la identificación del beneficiario final. A ello también se suman las cuentas mulas y las empresas fachada, que en este caso permiten dispersar, estratificar e integrar fondos ilícitos mediante facturación simulada y comercio electrónico ficticio. Siguiente, por favor. Además, las fintech, neobancos, billeteras electrónicas y sistemas de pago instantáneo en conjunto con el crowdfunding, los juegos en línea e incluso con las identidades digitales sintéticas potencian la velocidad y la sofisticación de estas operaciones. Así también, en conjunto con estas herramientas tecnológicas que no son ilícitas por sí mismas, pero sí apoyan al incremento del riesgo sistémico, ya que no existen controles robustos ni supervisión efectiva, además de que aún no se ha adecuado una adaptación regulatoria frente a la innovación financiera. Gracias. Bueno, ahora bien, con respecto a la matriz de riesgos, hay 4 principales, como dijeron mis compañeros. Uno son las empresas fachadas o empresas fantasmas. 2, la parte de fraccionamiento transaccional, ¿verdad? Teniendo un riesgo alto, por así decirlo, un nivel alto. Mule accounts, la transferencia o el uso de cuentas externas para simular dinero legal, por así decirlo. Igual tiene un nivel alto debido a que la probabilidad llega a un nivel de 5 y tiene un impacto prácticamente de 3, ¿sí? También el uso de criptos, más que todo en las criptomonedas, lo que afecta es que no hay una rastreabilidad, ¿verdad? Ahora bien, podemos ver entonces, en conclusión, los 2 temas de impactos. Uno, la banca tradicional, tenemos la multa regulatoria, el daño reputacional al sistema financiero y el sistema bancario y la pérdida de corresponsales, ¿verdad? Y en la parte del fintech tenemos, por ejemplo, lo que es la pérdida de confianza en dicha plataforma o en dicho sistema, como el riesgo tecnológico que puede haber. Y por último, es la cancelación del uso de la plataforma o el uso del fintech para ese sector de mercado. Muchas gracias. ¿Ya? Listo, ya.